Buenas tardes a todos y bienvenidos. En primer lugar, pues bueno, agradecer por supuesto a LUJA, a la Asociación de Personas Enfermas de Lupus, a Lola, que es la presidenta de la Junta Directiva, que se comprometió desde luego a hacer esta charla y aquí la tenemos. Ella además ha sido quien ha buscado a los dos ponentes, Mariloli, que nos va a hablar sobre los cuidados de enfermería en el lupus, y ella que es enfermera, y Carlos, que es médico, que nos va a hablar sobre el lupus, a ver si lo digo bien, eritematoso sistémico. No me voy a adentrar más en la explicación, porque ellos lo van a hacer mucho mejor que yo, desde luego. Y bueno, por supuesto, gracias a todos por asistir. Como sabéis, esta es una actividad que forma parte del mes de la salud, que está teniendo lugar durante todo este mes de febrero. Además, una de las actividades que va dentro del mes, que son las consultas nutricionales que se están realizando a través de nutricionistas, pues tiene también la parte solidaria en la que vamos a colaborar con un donativo. Parte de la inscripción de las consultas nutricionales son para realizar un donativo a Aitana, la niña que además por aquí tenemos familiares suyos que tiene esta enfermedad. Sin más, pues le paso la palabra a ellos y espero que disfrutéis y que aprendáis mucho sobre esta enfermedad, que además es muy desconocida. Muchas gracias. Va a hablar primero Lola. Os dejo con la presidenta. Buenas tardes. Bueno, ya ha dicho Almudena cómo me llamas. Me llamo, soy Lola, presidenta circunstancial de la Asociación Genese de Lupus, y lo único que es cierto que tuvimos una reunión aquí por el caso de esta niña, de Aitana. Nos comprometimos con el ayuntamiento que íbamos a hacer una charla para que el pueblo de Besmar conociera un poquito lo que era esta enfermedad, y que mejor que traernos los mejores profesionales que ahora mismo hay en Jaén. Primero nos va a hablar el doctor Carlos. Es que me suena a mí eso de doctor. Nos va a hablar Carlos. Él es médico reumatólogo del complejo hospitalario de Jaén y amigo de nuestra asociación, colaborador habitual. Desde luego veréis, está interesantísimo y no va a haber desperdicio. Le podéis preguntar porque sabe de todo, ¿vale? Y cuando termine él, sabéis que siempre pasa la consulta primero el médico, luego ¿quién nos toca? La enfermera, que es la que de verdad nos conoce. Pues luego nos toca Mariloli, que ella nos va a decir cómo cuida una enfermera a los pacientes con autoinmune y con lupus. Me consta que aquí tenemos más enfermeras que saben cómo va esto, porque algunas tienen lupus, otras tienen artritis reumatoide, pero vamos, al fin y al cabo enfermedad autoinmune, ¿vale? Entonces solo eso os dejo con ellos, que son geniales. Veréis cómo os gusta. Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me ha presentado Lola, muchas gracias siempre Lola por tu presentación, ¿vale? Mucho más de lo que realmente me merezco, seguro. Y gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. El pueblo he visto muy poquito, pero me ha encantado, ¿eh? Y el paisaje hasta venir aquí nos ha gustado mucho. Yo soy muy de mar y poco de montaña, y la verdad que el monte, que el paisaje resulta muy agradable. Os quiero hablar de lupus, y lo primero que quería preguntar es: ¿pacientes con lupus, aparte de una persona que sé que tiene, hay pacientes con lupus aquí presentes? Vale. Y personas que conocéis, gente que tenga lupus. Vale, correcto. Vale. Yo lo que pretendo no es dar una charla científica o muy médica de qué es el lupus. A mí lo que me gustaría es conversar con vosotros sobre una enfermedad que a lo mejor os interesa o conocéis gente que la padece y queréis conocer un poquito más de ella. Y no dudéis en cualquier momento si queréis interrumpirme o pararme y que aclaremos cosas. Yo lo que quiero es que nos enteremos todos, ¿vale? No de que yo venga aquí, os cuente un rollo y os vayáis a vuestra casa diciendo: ¿no ves qué rollo nos ha contado este hombre? No, sino que entendamos qué es esto y qué tipo de paciente y qué es esto que vamos a hablar ahora. Y yo me voy a quedar con la frase más importante, que es, y no solo para el lupus, sino para cualquier enfermedad que padezcáis: el mejor manejo
comienza con el buen entendimiento de la enfermedad. Seremos capaces de estar mejor si entendemos lo que nos pasa. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el lupus? Lupus, que también lo veréis escrito en algún sitio como LES o lupus eritematoso sistémico. Muy bien dicho por tu parte, el nombre correcto, lupus eritematoso sistémico. ¿Qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune reumatológica sistémica. Y esta palabra, ¿esto qué quiere decir realmente? Autoinmune, ¿qué significa? Autoinmune significa que afecta al sistema inmune. ¿Y el sistema inmune qué es? Es el que nos defiende frente a infecciones, a agresiones externas. Ese es el sistema inmune, el que nos defiende. En esta enfermedad, ¿qué ocurre? Que el sistema inmune se trastorna y no nos defiende frente a un agresor, sino que nos ataca a nosotros mismos, ¿vale? Eso es lo que yo quiero que entendáis. ¿Qué significa autoinmune? Y cuando alguien os hable de enfermedades autoinmunes, entendáis que tiene relación con un mal funcionamiento del sistema defensivo que se vuelve loco, si queréis, y nos ataca a nosotros mismos. Y sistémico quiere decir que afecta a varios órganos, que no se limita a un sitio concreto, ¿vale? Eso es el amplio abanico de síntomas que puede dar esta enfermedad. Y bueno, y una noticia buena para los pacientes con lupus es que padece la enfermedad y eso es un rollazo, pero se puede vivir con esta enfermedad. Y se puede vivir haciendo un uso adecuado de los medicamentos, que eso os hablaré yo un poquito de ello, y sobre todo haciéndole caso a Mariloli, que es la que os va a explicar cómo tenéis que enfrentaros a la enfermedad en vuestro día a día. Si voy muy lento, si voy muy rápido, si me decís, ¿vale? Para que también yo me coordine con el tiempo. Va a caer con la barrera. Sí, ya lo estoy echando para acá, Se ha hecho para acá, un poquito para acá. Bueno, lo primero del lupus, que hemos entendido que es autoinmune, ¿no? Entonces, si es autoinmune, ¿lo podemos contagiar? No. Porque no es un bicho que tengamos nosotros, un bicho que le pasemos a otra persona. Es un trastorno propio nuestro. Entonces, no contagiaremos a nadie, ¿vale? Ni nadie nos va a contagiar de lupus. ¿Y podemos prevenirlo? Realmente no. Realmente veréis que como una alteración del sistema inmunitario no es algo que tú dices, pues esto no como, o esto no hago, o con esta persona no me relaciono. Es decir, no podemos prevenir realmente la aparición de la enfermedad, aunque bueno, aquí podemos discutir luego un poquito más, y no la podemos contagiar. Y además es una enfermedad impredecible. ¿Qué quiere decir? Que puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de la vida, ¿vale? Y veremos ahora a qué persona tiene más predisposición de ocurrirle. Aunque veréis que es más frecuente en mujeres jóvenes, ¿vale? Y muy importante, es una enfermedad que aunque aquí está representado por mujeres y por un hombre, es una enfermedad que se puede ver en hombres y en niños. Es una enfermedad también que puede aparecer en la infancia, ¿vale? Cualquier momento de la vida, en cualquier persona y de cualquier grupo racial también, ¿vale? Como os he dicho, principalmente mujeres. Fijaros qué proporción. De 10 pacientes con lupus, 9 son mujeres. Es decir, el porcentaje es mucho más perjudicial hacia el grupo femenino. Y suele aparecer en edad fértil, es decir, en mujer joven. Y eso tiene muchas implicaciones, porque estas mujeres querrán tener hijos o querrán tener descendencia. Y esto es un factor también muy importante a tener en cuenta. Y solo quiero que sepáis que es más grave en personas no blancas, en personas de raza no blanca, y que además es más grave en pacientes jóvenes. Cuanto más joven se inicia la enfermedad, mayor riesgo de complicaciones o peor pronóstico, que decimos los médicos, pronóstico, suelen tener estas enfermedades. Y cuando hablo de pronóstico o de gravedad,
os voy a hablar luego de daño orgánico, ¿vale? Eso es muy importante que luego quiero que recordéis. La palabra daño orgánico. Bueno, ahora vamos a ver cómo se desarrolla el lupus. Lo que hemos dicho antes, patogénesis quiere decir génesis, inicio de la enfermedad, de la patología, ¿vale? Voy a intentar explicarlo con este pequeño cuadrito que no sé si al fondo lo veis, ¿vale? Pero yo voy a intentar explicarlo. ¿A quién se le desarrolla un lupus? Es una persona que tiene un componente genético, es decir, una predisposición genética, algo hay en su genes que le hace más susceptible de otro de desarrollar la enfermedad. A esta persona con esa alteración genética, que no sabemos los genes que condicionan el lupus, porque vosotros diréis, ah, bueno, pues yo me hago una analítica, sé los genes que tengo y sé si tengo riesgo o no. Todavía no está bien etiquetado cuáles son los genes, además parece que intervienen diferentes genes. Bueno, pues esa persona se expone a un agente infeccioso, por ejemplo, un virus, una bacteria, o bien a factores hormonales. Es muy frecuente la mujer joven que después de dar a luz desarrolla la enfermedad, hay un componente hormonal, o factores ambientales como el tabaco, como fumar, que eso es un factor de riesgo. Esa persona con ese factor genético se expone a alguno de estos desencadenantes y se provoca la alteración en el sistema inmunitario. ¿Sí? ¿Seguimos más o menos la idea? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿y a qué afecta, qué parte del sistema inmune se afecta? Pues se afectan unas células, las células B, ¿vale? Porque os quedéis con la idea de que son células B, que lo que hacen, y esta parte también quiero que la entendáis, porque es parte de la enfermedad, estas células B generan anticuerpos, ¿vale? Los que hayáis hablado de lupus o escuchéis de lupus, hablamos nosotros los médicos de los anticuerpos antinucleares, lo que nosotros decimos ANAs. Bueno, pues estos anticuerpos los generan estas células B que son anormales, que se han descontrolado, producen estos anticuerpos que son autoanticuerpos, es decir, que nos van a atacar a nosotros mismos y nos provocan el daño. Y otras veces estos autoanticuerpos se pegan a proteínas de nuestro cuerpo, se depositan en cierto órgano y también lo dañan. ¿Vale? Creo que hemos entendido la enfermedad, ¿vale? Enfermedad por sistema inmune descontrolado y anticuerpos que provocan el daño. Y esto de aquí simplemente es para que veáis en un vistazo que el riesgo de mortalidad es mayor, como os he dicho antes, cuanto más joven es el paciente, ¿vale? En gente joven se mueren más que en gente más mayor que se mueren menos, ¿vale? Suele ser porque la enfermedad lúpica en gente joven debuta con mucho más daño. Bueno, muy rápidamente, esto va a ser muy rápido y por deferencia aquí a Antonio lo va a hacer mucho más ligero, ¿vale? Esto es, ¿el lupus se puede ver en hombres? Sí, lo que pasa es que en hombres no hay un patrón de edad. Os he dicho que en la mujer suele ser en edad fértil, en edad joven. En el hombre no hay un patrón claro, ¿vale? Y además parece que el componente está relacionado con un componente estrogénico. Las mujeres tenéis muchos estrógenos, que son hormonas bastante beneficiosas para vosotros, pero también tiene su efecto secundario como la predisposición a muchas enfermedades de origen autoinmunitario. ¿Pero qué ocurre? Que los hombres experimentan el lupus de la misma manera que las mujeres, es decir, tienen el mismo riesgo de lesión, de daño orgánico que puede tener la mujer. Y por eso es tan importante que, aunque las asociaciones de pacientes, la mayoría de las asociaciones con pacientes lúpicos, hay muchas mujeres, bueno, pues los hombres deben de también aprender a incorporarse a estas asociaciones porque, a fin de cuentas, van a presentar los mismos problemas que presentan ellas. ¿Correcto? Bien. Antonio lo hace. Lo hace, yo sé que lo hace. Y la pregunta que se hacen algunos pacientes, bueno, ¿y por qué me ha tocado a mí, no? Es decir, ¿por qué soy yo? ¿Por qué voy a tener yo lupus? ¿Qué me ha pasado? Ya habéis visto antes
que no es por nada nuestro, es por tema genético, por tema de contacto con ciertos agentes ambientales, y eso, como hemos dicho, ni es contagioso, ni en principio podemos hacer nada para protegernos, ¿vale? Y insisto mucho más en esta segunda parte, ¿vale? Aquí, gracias a Dios, yo creo que nuestro sistema sanitario, parte de nuestro sistema sanitario, me he corregido yo un poquito, parte de nuestro sistema sanitario sí facilita ese acceso y facilita la posibilidad de que la gente pueda ser atendida donde debe ser atendida, ¿vale? Pero se habla de que esos pacientes que les cuesta más llegar, pues tienen evidentemente un factor de riesgo mayor de que la enfermedad sea peor para ellos. Igual que es muy importante, y lo repetiré también, el apoyo social y el apoyo familiar que necesitan estos pacientes, ¿vale? De la parte final del cuidado, yo creo que hablará Mariloli mucho mejor que yo. Importante, los síntomas. Yo sé que ahora vamos a hablar de qué le pasa a los pacientes con lupus y todo el mundo dice, pues a mí también, y a mí, ¿vale? Bueno, entonces ahora explicaremos que aunque a mí también me salgan manchas en la piel, ¿vale? Yo no tengo un lupus, ¿vale? O porque a mí también me salgan llagas en la boca, no tengo un lupus, ¿vale? Pero yo quiero que entendamos algunos de los síntomas, que es lo que vosotros presentáis y que son importantes a tener en cuenta. Saber que el lupus es diferente en las personas, es decir, no es raro encontrar, bueno, no es raro, no vamos a encontrar siempre dos lupus iguales, ¿vale? Igual que hay, por ejemplo, dos gripes, la gripe es parecida, ¿no? Catarro, moco, fiebre, tal, dolores articulares, pero los lupus suelen ser distintos entre un paciente y otro. Y además es una enfermedad que muchas veces cursa por brotes. ¿Qué quiere decir por brotes? Que el paciente puede estar bien, de repente se pone muy mal, vuelve a estar bien, muy mal, bien, ¿vale? Esos son los brotes de la enfermedad. Aunque hay pacientes que, por desgracia para ellos, suelen estar crónicos, activos durante mucho más tiempo, ¿vale? Pero bueno, que entendáis un poquito que es una enfermedad que va por brote. Y la parte final, entender el lupus, es decir, que el paciente entienda su enfermedad, como hemos dicho antes, es el primer paso para poder controlar los síntomas. Si habéis tenido oportunidad de leer, bueno, pues veis que es una enfermedad sistémica que afecta a diferentes sitios. Puede dar dolor de cabeza, puede afectar a la llaga en la boca, pérdida de cabello, las manos que se ponen blancas, que se pueden inflamar glándulas, que puede tener el paciente convulsiones, ¿correcto? Puede haber depresión, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Fiebre, y una que para mí, y reconozco que es muy difícil de tratar, que es la fatiga. Los pacientes con lupus suelen referir muchas veces fatiga, cansancio, y es un síntoma muy difícil de tratar. De todos los síntomas de ese cuadro tan grande, las manifestaciones más comunes son estas. Manifestaciones quiere decir lo que el paciente presenta, ¿vale? Fatiga, dolor en las articulaciones, fiebre, afectación del riñón, afectación neurológica, manchas en la cara. Serositis quiere decir inflamación de las serosas. ¿Y las serosas qué son? Unas membranas que envuelven al corazón o a los pulmones, también a las tripas, ¿vale? Eso son las serosas, eso es serositis. Y muchas veces las manchas aparecen tras exposición al sol. Si luego tenéis alguna pregunta de algo de esto, lo hablamos tranquilamente, ¿vale? Y esto que veis que tiene tantos síntomas ha hecho pensar si el lupus es una única enfermedad o son muchas enfermedades, ¿vale? Aquí la verdad que hay a veces cierta controversia, yo ahí no me paro mucho. Hay gente que dice, bueno, que no es una única enfermedad, pero sí es un único síndrome, es decir, un mismo conjunto de síntomas, de signos y de alteraciones de laboratorio, ¿vale? Pero esto como un poquito más rollo, más científico, no lo saltamos, ¿vale? ¿Cómo sabemos que un paciente tiene lupus? Bueno, pues igual que si un paciente tiene otra enfermedad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Preguntando al paciente, haciendo una historia clínica, hablando con vosotros para que vosotros nos contéis qué síntomas tenéis. A mí es que se me cae el cabello, me salen manchas en la cara, me duelen las articulaciones y alguna cosa más. Bueno, pues nos lo tenéis que contar a nosotros. Nosotros no sabemos si vosotros no habláis con nosotros.
explorando al paciente, viendo a ver cómo son esas lesiones, a ver cómo tenéis las articulaciones y con estudios que pueden ser estudios analíticos o estudios de imagen, radiografía, resonancia, ecografía, ¿vale? Y que sepáis que ninguna prueba por sí sola sirve para diagnosticar lupus. ¿Qué quiere decir? Que no sé si alguna vez os dicen en la analítica, es que os han salido unos ANAS positivos, ¿vale? Lo que hemos hablado antes de los anticuerpos. Bueno, pues por sí solo eso no es tener lupus, ¿vale? Eso yo creo que también lo tengáis en la cabeza, ¿vale? Eso es parte de poder tener un lupus, pero no es tener un lupus solo tener esos anticuerpos. Estas son todas las pruebas que los pacientes con lupus les castigamos cada vez que vienen a la consulta, ¿vale? Les castigamos con un montón de pruebas de analíticas, de radiografía, para ver un poquito cómo está la enfermedad. Y el lupus, esto quiero que también entendáis un poquito, el lupus es difícil a veces de diagnosticar y supone un reto a veces llegar a ese diagnóstico. Entonces, los reumatólogos, que somos un poco tontitos, lo que hemos decidido es que vamos a decir cuántos síntomas tiene el paciente para poder decir si tiene lupus o no. Eso serían unos criterios de clasificación, ¿vale? Porque como el paciente viene y te cuenta tantas cosas, y hemos dicho que no hay dos lupus que realmente sean iguales, pues entonces, ¿cómo sabemos que el paciente tiene lupus? Pues entonces, hemos dicho, vamos a decir unos criterios, unos síntomas, llaga en la boca, manchas en la cara, manchas en la piel, que tenga la inflamación del corazón, del pericardio, ¿vale? O que tenga los ANAS positivos. Y entonces, si el paciente tiene varias cosas, que no voy a decir cuántas, pero son varias, pues decimos que tiene lupus. Si el paciente no tiene todas las cosas, pues todavía no tiene lupus, ¿vale? Lo que pasa es que la lógica te hace ver que hay pacientes que no cumplen todas las características, pero sabemos que tiene lupus, ¿vale? Porque no vamos a dejar, no vamos a esperar a que el paciente lo tenga todo para decir que tiene lupus, pues lo podemos tratar antes, ¿vale? Y volvemos a lo que os he comentado antes, lo que dije que recordase, daño orgánico. ¿Por qué es tan importante la palabra daño orgánico? Porque esta enfermedad lo que provoca es lesión de los órganos y ese daño que produce en el órgano altera su funcionamiento. Y determinados órganos, corazón, cerebro, si se dañan, pues nos pueden conducir a donde no queremos, ¿vale? ¿Y qué órganos principales ataca? Pues puede atacar el cerebro, al ojo, a la piel, al corazón, a los riñones, a los huesos, a las articulaciones, a los músculos, ¿vale? Y si el daño es grave, pues el paciente estará peor y habrá que tratarle con mayor intensidad. Voy a hablar un poquito, pero muy rápido, ¿vale?, de cada uno de los sitios donde puede atacar, ¿eh? Muy sencillito. Y luego, si queréis, cualquier duda la comentamos luego. El lupus ataca hasta un 80% de piel y mucosa. Es decir, los pacientes que vienen con lupus, el 80% tienen ya lesión en piel o en mucosa, que puede ser desde llagas, las aftas, las úlceras, son llagas en la boca, a nivel nasal, pueden tener pérdida de cabello o manchas en la piel. O estas manchas aparecer con la exposición al sol. Voy a pasar muy rápido unas imágenes, ¿vale? Si os da con lo que sea, me decís, yo paso más rápido, ¿vale? Por ejemplo, esto es una afectación de la piel, ¿vale? Esto es una afectación cutánea de un lupus. Esto es otra afectación facial, ¿vale? Lesiones de lupus. Estas son lesiones en la espalda. Y esto es una llaga, ¿vale? Y vosotros diréis, pero es que a mí me salen llagas, ¿vale? A las chicas jóvenes les suelen salir llagas en la boca. Por tener llagas, como he dicho antes, no tienes lupus, ¿vale? Hay que tener más cosas para poder ser lupus. Bueno, hemos hablado de la piel. El cerebro también se puede afectar. Mirad, hasta un 80% de los pacientes presentan deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo, para que nos entendamos más o menos, sería como problemas de concentración, de recordar, ¿vale?, de interrelacionar. Esto es el deterioro cognitivo. Pero el lupus puede dar problemas mucho más serios, como por ejemplo
convulsiones, que no lo veo aquí abajo, vale, gracias. Trastornos convulsivos, puede dar psicosis, que es una complicación muy grave, puede afectar, cuando hablamos del cerebro hablamos del sistema nervioso, puede afectar a los nervios periféricos, ¿vale? Puede dar dolor de cabeza, es decir, que es una enfermedad bastante compleja y una afectación bastante seria cuando afecta al cerebro. Y al ojo, también puede atacar al ojo, ¿vale? Al ojo puede dar, lo más típico es la sequedad de ojo, pero bueno, puede dar otros síntomas que también tengamos que tener en cuenta. Y al corazón. Bueno, al corazón hace más cosas de las que pone aquí, ¿vale? Al corazón le ataca y da lo de la serositis, lo que he dicho que se inflama la membrana que lo rodea, se llama pericarditis, ¿vale? Pues entonces se puede inflamar esa membrana y afectar al corazón. Puede afectar al músculo del corazón, ¿vale? Y puede dar una miocarditis. La palabra itis o el sufijo itis significa inflamación, ¿vale? Pues entonces puede inflamar al corazón, puede afectar a las válvulas del corazón, que también puede afectar al sistema de conducción del corazón, es decir, puede dar muchos problemas cuando da afectación cardíaca. Y al riñón, pues quizás cuando el lupus ataca al riñón es cuando los reumatólogos nos ponemos un poquito más nerviosos porque el riñón es un órgano al que el lupus le gusta afectar mucho. Veis que hasta un 60% de pacientes adultos tienen una afectación renal, y es por lo que he comentado, porque esos anticuerpos se depositan o dañan al riñón. El riñón, quiero que entendáis, yo se lo explico mucho a los pacientes, el riñón es como un colador, ¿vale? Un colador. Entonces, yo en ese colador echo, imaginaos que tengo una jarrita con agua y con lentejas. Entonces, cuando yo filtro esa jarrita a través de ese colador, las lentejas se quedan en la parte de arriba y yo me las vuelvo a quedar, ¿vale? Yo recupero lo que yo quiero. Entonces, cuando se afecta el riñón, ese poro, ese filtro, se hace más gordo. Y entonces el paciente empieza a perder proteínas, que son muy importantes para nuestro organismo. Y entonces, ese daño es un daño serio. Y aparece, por ejemplo, una cosa que me cuenta una enferma muchas veces, y es que la orina es espumosa. Y ella se da cuenta de que esa orina tiene mucha espuma y dice, yo estoy perdiendo muchas proteínas. Pues sí, pues verdad, seguro que se ve en la analítica y se ve, ¿vale? Estos son los síntomas que el paciente puede darse cuenta. Y afectación renal, afectación importante en pacientes con lupus. Y también puede afectar a los huesos, puede afectar a las articulaciones, puede afectar a los músculos, es decir, los puede inflamar. Los pacientes con lupus a veces tienen artritis, ¿vale? Artritis, inflamación de las articulaciones. Pueden hacer que el hueso sea más débil y se fracture. Pueden hacer que el músculo se inflame y haga una miositis, una inflamación del músculo, ¿vale? También quiero que tengáis en cuenta que muchas veces os ponemos tratamientos que son buenos para el lupus, pero que también pueden provocar afectación, efectos secundarios en otros órganos, ¿vale? Queremos entender nuestra enfermedad, queremos entender nuestro lupus, y hemos dicho, y he repetido muchas veces, que no hay dos personas que experimenten el lupus de la misma manera. Y yo lo que quiero que también entendáis es que hay una serie de factores que pueden hacer que nuestro lupus, que está muy tranquilito, muy relajado, muy controlado, de repente le dé un brote, como puede ser el estrés, la falta de sueño, no tomar la medicación, ¿vale? Igual que si aquí hay algún paciente diabético, ¿qué le pasa si no se toma las pastillas del azúcar? O si hay un paciente con tensión alta, ¿qué pasa si no se las toma, no? Pues el paciente con lupus, si no se toma la medicación, evidentemente puede tener un brote y su enfermedad irá peor. Yo esta parte me la iba a saltar, porque yo creo que vas a hablar tú, ¿no? Sí. Pero bueno, lo digo muy rápido. No fumar, nada, cero. Alcohol, bueno, un poquito, ¿vale? Pero no tomar alcohol, que lo he leído, esta mañana he leído que me han dicho que no existe el vasito de vino esto que es saludable, dicen que tampoco existe el vasito de vino saludable. Bueno, yo creo que sí, ¿vale? Un poquito más, ¿vale? A mí me recetó el cardiólogo, ¿eh? Vale. Palabra de honor, a mí me dijo el cardiólogo. Todos los días un Rioja. Vale. Y si es bueno, mejor. Y si es bueno, mejor. Vale. Y otro me dijo un whisky y le dije, me voy a tu casa todos los días. A tanto no. Así, ¿eh? Eso ya es más fuerte, eso es fuerte. Esto es importante en los pacientes con lupus. Evitar la exposición al sol. Porque os he dicho antes que el sol a veces puede reactivar la enfermedad, ¿vale?
no estresarnos, pero eso es para todo, ¿eh? Lo de no estresarnos es para todo, no para los pacientes con lupus, ¿vale? Eso es para todo, ¿vale? Y minimizar el riesgo de infección, porque las infecciones siempre pueden activar el lupus. Hacer ejercicio. Todos también tenemos que hacer ejercicio. Comer sano, todos tenemos que comer sano. Mantener la boca limpia. ¿Y eso por qué? Porque nos hemos dicho que a veces queda llaga, que puede dar lesión en la boca, ¿vale? Pues eso es importante, ¿vale? Y tomarte las medicinas, aunque te encuentres mejor, ¿vale? Es decir, aunque estés estupendo de la muerte, tú le dices al médico cuando va a la consulta, yo estoy estupendo de la muerte y no me quiero tomar más pastillas, bueno, ya lo hablamos, pero no te las quites tú, porque si no nos liamos, ¿vale? Y aquí veis que haciéndome caso un poquito a mí y haciéndole mucho caso a Mariloli, que ahora os explica, pues la enfermedad estará controlada. Mala noticia, no hay cura todavía para el lupus. Es decir, que los reumatólogos vamos a vivir gracias a vosotros durante un tiempo, ¿vale? Porque así tenemos pacientes para tratar, ¿vale? Entonces, no hay cura todavía. Pero sí que es importante, que no haya cura no significa, como he dicho antes, que no se pueda vivir con el lupus, porque se puede vivir con el lupus tomando bien la medicación y haciéndonos un poquito de caso. Tratamiento, muy rápido, porque yo creo que de tratamiento, si tenéis preguntas luego las vemos, ¿vale? ¿Tratamiento para qué? Pues para tratar todo esto, todo este follón de cosas que puede provocar el lupus, ¿vale? ¿Y quién realiza el tratamiento? ¿O cómo tratamos a los pacientes con lupus? Yo os voy a decir la frase que yo creo que mejor define al mejor especialista que puede tratar un lupus. El que sepa de lupus, el que tenga interés, el que quiera aprender de lupus, el que sepa es el que tiene que tratar al paciente con lupus. Un reumatólogo, yo siempre diré que un reumatólogo. Un internista, por supuesto. Hay excelentísimos internistas que tratan el lupus, médico de cabecera o en vuestro endocrino, ¿vale? Pues es muy importante que tengáis confianza en el médico que os va a tratar el lupus, ¿vale? Porque veis que es muy complicado y hay luego unos medicamentos ahí por medio que puede hacerlo todo mucho más complejo. Y muy importante, el médico y se acabó, no, lo ha dicho Lola, el médico y el resto de los consultores especialistas, donde la enfermería es un consultor especialista, es decir, no está solo centrado en el médico, esto es un trabajo de varias personas. Del médico de atención primaria, el médico de atención primaria, que sepáis que es un especialista también, ¿vale? ¿Y quién tiene que ayudar también a los pacientes con lupus? Los cuidadores, ¿vale? Es decir, vosotros tenéis que cuidar de los pacientes afectos de la enfermedad, con diferentes cosas que luego os explica Mariloli, ¿vale? Entonces, que sepáis que no es una enfermedad exclusiva del reumatólogo, aunque el reumatólogo es el excelente médico que va a llevar el lupus siempre, pero que sepáis que los internistas también lo llevan bien, ¿vale? Bueno, ¿cómo tratamos el lupus? Esto, nada, que sepáis que hay pastillas, ¿vale? Hay pastillas y tratamientos para el lupus, ¿vale? ¿Y qué debemos de evitar? Tabaco, ¿vale? Colesterol, estar un poquito regordete, la hipertensión y controlar bien la diabetes, ¿vale? Eso es lo importante. Y estos son, aquí veis otra vez los tratamientos, que yo no os voy a contar nada si no me preguntáis. ¿Y qué es importante del tratamiento? Esto sí que me para un momentillo y quiero que lo entendáis. Hay que tratar de manera temprana al paciente. Os he dicho que los pacientes jóvenes debutan con la enfermedad, con mucha carga de enfermedad, con mucho daño de enfermedad, y no podemos estar ahí mirando al paciente, pues ahora le voy a poner... ahora voy a hacer... No, hay que tratarlo, porque una vez que tenga el daño orgánico, el daño luego no se va a solucionar, algunos sí se soluciona. Yo no he traído fotos de esos pacientes que os enseñaba antes, que le pusimos un tratamiento y la piel mejoró, ¿vale? Bien. Pero hay pacientes que tienen un daño en el riñón, ¿vale? No te señalo con el puntero, ¿vale? Entonces tiene un daño y ese daño en el riñón no se va a solucionar, porque ese daño hecho, daño que ya no vas a poder curar. Entonces hay que tratarlo tempranamente. ¿Y qué hay que tratar? Hay que tratar el lupus. ¿Pero qué hay que tratar? El riñón que está jodido, la piel que se ha ido por ahí, la llaga de la boca, el ojo, pues todo eso es lo que tenemos que tratar, ¿vale? El órgano que está afectado. Y hablar con nosotros, contarnos las cosas. Oye, mira, que me pasa esto. Mira, es que resulta que se me cae el pelo. ¿Eso es importante? Pues tú me lo cuentas. Y si no es importante, pues yo te diré que no es importante, ¿vale? Pero tú cuéntame lo que te pasa y yo ya te diré que es importante y que no lo es. Y hay que intentar ser
descriptivo. ¿Qué quiere decir? Necesitamos que me habléis, que me digáis lo que os pasa y todo lo que os pasa para entender bien. Problema, que la consulta es de 10 minutos. Entonces, claro, en 10 minutos me tenéis que contar todo, yo os tengo que contar a vosotros, tenemos que mirar la analítica, os tengo que poner el tratamiento, os tenemos que dar una cita y luego se acabó el tiempo. Entonces, intentar, aunque me tengáis que contar muchas cosas, pues intentar ser un poquito específico, ¿vale? Lo que más os preocupe, aunque ya os preguntaré yo cosillas siempre que nos veamos. Y lo más difícil, hacernos caso, ¿vale? Esto es muy difícil, pero hay que intentarlo, ¿vale? Hacernos caso. Depende del médico. Depende del médico. Y si no hacéis caso a Mariloli, que es mucho mejor. Yo hay médicos a los que no le hago caso nunca. Y esto es muy rápido ya, de verdad, ya termino, que si no dejo hablar a Mariloli. Simplemente, es importante que pidáis ayuda cuando la necesitáis. Esto no es para el lupus, ¿eh? Esto es para todo, ¿eh? Es decir, para cualquier enfermedad. Hay que pedir ayuda si uno cree que necesita de su enfermedad, ¿vale? ¿Y a quién le pido ayuda? Pues le pido ayuda al médico, al sistema sanitario, pero ayuda a los familiares, a los amigos, a las asociaciones de pacientes que hacen una gran labor porque agrupan a pacientes que tienen las mismas enfermedades y pueden comentar entre ellos y aprenden mucho con ellos. Y ya está, ¿vale? Y ya os dejo, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis que soy Mariloli, ¿vale? Trabajo en la consulta externa del Complejo Hospitalario de Jaén. Y bueno, yo no sé lo que voy a hablar ya, porque Carlos ha hablado todo ya. Pero bueno. Bueno, yo voy a hablar un poco, pues, de los cuidados de enfermería. Por ejemplo, pues cuando hay un diagnóstico de lupus, pues ¿qué hacemos las enfermeras? O bueno, más precisamente, ¿qué es lo que yo suelo hacer con ellos? Bueno, lo primero que es verdad que las enfermeras somos mejores que los médicos, porque a que nos buscáis más. Hombre, además... Normalmente, ¿en busca de quién va? De la enfermera. A ver si me puede adelantar la cita, a ver si puede hablar con el médico, es que yo estoy bien, que estoy con un brote, es lo normal, ¿no? Bueno, pues porque a lo mejor pues damos más confianza, más cercanía, más accesibilidad, pero es verdad que quizá a lo mejor nos ponemos más en vuestro lugar, ¿vale? Porque como que es que el ser enfermera es como más humano, más, ¿vale? Bueno, el papel de la enfermera, ¿qué sería por la enfermedad autoinmune? Pues tenemos muchísimos papeles, ¿vale? Hacemos un apoyo asistencial facultativo, hacemos pues lo que sí, pues lo que los niños puedan hacer enfermeros, sacar sangre, a sacar muestras, etcétera, ¿vale? El contacto con los pacientes, que para mí es muy importante, ¿vale? La consulta propia que hacemos y también pues, hacemos algo de investigación, ¿verdad, Carlos? Aunque sea poco, que nos deja, hacemos algo. Bueno, lo que sí es verdad que en el equipo formamos parte todos, ¿vale? Es verdad que hemos hecho la broma del médico y la enfermera, pero yo, por ejemplo, hablando de lupus, creo que hay muchísimos más profesionales que también participan. Además, sobre todo cuando ha dicho lo que ha dicho Carlos de la gestación, pues muchísimo, porque además hasta el pediatra tiene que hacer uso cuando nace un niño con una madre con lupus. Es decir, que es verdad que somos un equipo multidisciplinar, ¿vale? Y en el que hay, pues, normalmente, pues, hacemos un seguimiento analítico, una evaluación de la enfermedad con cuestionarios, monitorizamos todos los efectos adversos, porque es verdad que a vosotros es quien nos llamáis cuando no va bien algo, el tratamiento no lo llevo bien, ¿vale? Y además colaboramos con el facultativo. Bueno, pues la segunda parte de hecho, hacemos procedimientos generales, ¿vale? Pues como pueden ser, pues, extracción analítica, administración de fármacos, hacer test, etcétera, ¿vale? Que yo eso no voy a dar el rollo, ¿vale? Pero luego la parte más importante que hacemos es la educación sanitaria, ¿vale? Yo siempre empiezo pues con la primera parte que Carlos ha explicado muy bien y que además lo reforzamos, que es primero dando una información sobre la enfermedad, porque la verdad que cuando te sale te dicen lupus, madre mía, ¿qué tengo yo? ¿Vale? No te quiero contar mi experiencia. ¿Vale? Entonces pues normalmente, aunque él te lo ha explicado, o a lo mejor no te lo ha explicado porque tiene 10 minutos, pues normalmente pues yo siempre lo sacaba aparte en la otra consulta y empezaba un poco a explicarle, a lo mejor más llanamente, un poco más, a lo mejor contigo pues hace más confianza y te pregunta y tú ya pues intentas un poco pues sacarle de esas dudas, ¿vale? Hablamos del tratamiento farmacológico, porque la verdad que para nosotros es muy importante la adherencia, ¿vale? E incluso a veces pues los primeros tratamientos
pues lo enseñamos a ponérselo, lo administramos nosotros, ¿vale? Le explicamos que hay tratamiento, que se vive con lupus, es decir, que no se agobie, ¿vale? Le ayudamos un poco al manejo del dolor, porque es verdad que uno de los síntomas más importantes que tenéis vosotros, y además el que yo creo que os preocupa mucho y incapacita mucho, pues el dolor, ¿vale? También un poco pues, el manejo del ocio, descanso, que también es muy importante, el manejo de la imagen corporal, la autoestima, eso también yo creo que es muy importante en nosotros, el embarazo, que para nosotros pues también es muy importante, sobre todo pues, siendo mujer, y una parte que yo le doy muchísima importancia son los grupos de autonomía. Yo os tengo que decir que el enfermo cuando se diagnostica de lupus o se diagnostica de otra enfermedad autoinmune como puede ser una artritis reumatoide, sale con la tarjeta de la asociación de pacientes. Yo no me llevo nada, os lo digo que yo, pero sale con la tarjeta, ¿vale? Porque creo que hacen una labor muy importante, ¿vale? Bueno, la primera parte yo voy a pasar un poco más rápido, ¿vale? Porque Carlos lo ha explicado muchísimo más que yo, claro, yo es más me cuesta, ¿vale? Pues le hablo de lo que ha dicho Almudena, el sistémico, ¿vale? Y bueno, pues eso, pues, hablamos de que es una enfermedad crónica, que ya lo ha dicho Carlos, ¿vale? Su afectación orgánica y persiste toda la vida, ¿vale? Aunque cursa con brotes, es una enfermedad autoinmune, que también ya lo ha explicado él, el sistema propio inmunológico, ¿vale? El que un poco choca contra nosotros mismos, ¿vale? Y que es multisistémica, que también lo ha explicado él, que ya veis que, digamos, le gusta, yo no sé qué órgano no le gusta, el lupus, ¿vale? Le gusta todo. ¿Vale? Bueno, también lo ha explicado él, pues bueno, que la enfermedad pues, se puede presentar a cualquier edad y además pues aquí todos los que habéis levantado la mano, pues seguro que vuestro diagnóstico ha sido de diferentes edades. Y las tías de Aitana, pues bueno, pues podrán hablar de que una niña con 5 años. Es decir, que es verdad que afecta mucho más, lo siento, Antonio, como vemos a ti, que afecta más a la mujer que al hombre, ¿vale? Y yo, claro, vuelvo a decir por lo que ha dicho Carlos, que el diagnóstico precoz es súper importante. ¿Vale? Bueno, lo mismo, por su causa pues desconocida, yo lo he explicado a él, los factores genéticos, pues también se le habla, porque es verdad que yo estoy preguntando, ¿y por qué me ha pasado a mí? Es que yo he hecho algo que... Es decir, llega primero el sentimiento de culpa, llega, vamos, yo creo que en todos los procesos patológicos que pasamos, llega el sentimiento de culpa de que te crees que tú has hecho algo que ha condicionado a que tú te digan que tienes una enfermedad crónica. ¿Vale? Bueno, las manifestaciones clínicas que también, pues lo que hemos dicho, yo lo he explicado a Carlos, bueno, las generales, por lo más importante, la fatiga, las lesiones en la piel, la fiebre, pero luego ya veis que es que le gustan todos los órganos, ¿vale? Aparece, pues, puede haber manifestaciones clínicas en el aparato locomotor, hematológicas en la sangre, cardíacas, pulmonares, neurológicas, renales, digestivas, dermatológicas, es decir, que podéis pasar por todos los especialistas con un lupus, ¿vale? Y por último, por una parte que a nosotros le damos mucha importancia, pues la gestación, ¿vale? Porque nosotros creemos que como la afectación es mucho más en la mujer, pues creemos que la gestación debe ser controlada y bien controlada. ¿Vale? Bueno, lo mismo que he dicho antes, pues en el diagnóstico no hay un diagnóstico, bueno, no hay algo clínico patente, sino que yo de eso sí he pasado, de los criterios diagnósticos que ha puesto él, ¿vale? ¿Vale? Que normalmente pues, lo determinan en función de lo que hay. ¿Vale? El tratamiento, pues también yo intento hablarle, ¿no ves? Que hay un tratamiento que en primer lugar pues trata los síntomas, pero que también hay que tratar de que el daño orgánico sea el menos posible. Entonces el diagnóstico precoz es muy importante. ¿Vale? Y que el pronóstico, pues que es bueno, ¿no ves? El pronóstico, yo aquí veo mucha lúpica, ¿vale? Que vaya vida que tienen, vaya fuerza. Entonces, es verdad que gracias a los tratamientos, pues nos podéis sobrellevar una vida buena. Lo que pasa es que vienen los brotes, y cuando vienen los brotes, pues a veces pues, tenéis mucho ingreso, es decir, que un brote de lupus no es un brote que tiene una gripe, es decir, que es un brote importante. ¿Vale? Pero bueno, que en la actualidad la mayor parte de los enfermos lúpicos son capaces de desarrollar una vida personal y profesional relativamente normal. ¿Vale? Bueno, igual la parte del tratamiento pues le explico un poco, ¿vale? Pues sobre todo en la autoadministración de los fármacos, cuando son fármacos inyectados, bueno, con los que seáis lúpicos, por ejemplo, todos a lo mejor conocéis el método de Sato, ¿no? ¿Conocéis todo el método de Sato de los lúpicos? Vale. Pues el método de Sato puede ser oral o puede ser subcutáneo. Pues vienen precargadas inyecciones, nosotros enseñamos al paciente a ponérselo, porque no queremos que el paciente vaya toda la semana al centro de salud o toda la semana allí a ponérselo. Nosotros lo instruimos,
pero además lo instruimos con los pros y con los contras. Es decir, porque como hay muchos mitos de los fármacos que te... Recuerdo un día que con el metotrexato me dice una mujer: oye, mira, que es que a mí me ha dicho que cuando orine, mi hijo en 3 días no entra al bate donde yo orine. Digo, bueno, si te va a poner toda la semana, entonces no entra en toda la semana. Que es verdad que hay muchos mitos de ciertos fármacos que nosotros tenemos que quitarlos. Y además los preparamos, le damos normalmente pues su contenedor para que lo echen una vez que tengan todas sus jeringas, para que no se echen la basura. Porque yo me acuerdo cuando llegué a reumatología que empecé a investigar dónde se echaban las inyecciones de metotrexato, y había gente que me decía: yo en el bote de Colacao, ahí lo he hecho. Y luego, hombre, la verdad que hacía su residuo el hombre, pero hombre, no era forma de echarlo. Entonces es verdad que le enseñamos a cómo administrarse el tratamiento. Para mí es muy importante el cumplir el tratamiento, muy importante, porque si no es que no hay efectividad, ¿vale? Y también un poco le hablamos de los efectos adversos, es decir, intentamos decirle cosas que le pueden pasar pero que son normales, o cosas que si pasan pues nos tienen que llamar, o cosas que si pasan hay que hacerlo. Por ejemplo, en el caso siguiente pues hay tratamientos que a lo mejor si te intervienen, si te van a sacar una muela, etc., hay que cortar el tratamiento una semana antes. Intentamos siempre instruirnos, ¿vale? Pero para mí siempre lo más importante también con lo que salían era siempre con un teléfono de la consulta. Es decir, que a ese teléfono podían llamar con cualquier duda, porque a veces luego salían y al día siguiente decían: sí, usted me lo explica muy bien, pero yo cuando llegué a mi casa vi tanta condensación de información. O después pues venía pues tu marido o tu madre, lo que sea, que quería hacer más preguntas, ¿vale? Siempre pues intentamos, pues en todo lo que es el tratamiento, pues siempre pues le avisamos sobre todo de los ciertos fármacos como los antipalúdicos, que lo ha dicho Carlos, pues que tiene que haber una revisión oftalmológica, ¿vale? Es muy importante los complementos de calcio porque toman tratamientos que afectan a lo que sería el hueso, ¿vale? También muy importante el control de tensión arterial, etc. Y todo eso ahora lo vamos viendo poco a poco, ¿vale? Pero son cosas que a ellos les voy reforzando. Y sobre todo algo también muy importante que ahora veremos es que hay determinados tratamientos en el que no puede haber un embarazo, porque son fármacos que si te quedas embarazada hay mucho riesgo de que haya una malformación fetal. Entonces, claro, todo eso hay que hacer muy hincapié. Bueno, pues también lo que ha hablado un poco Carlos con los factores de riesgo, pues la tensión arterial alta, el colesterol, osteoporosis, consumo de tabaco, consumo de alcohol, el riesgo de infecciones, pues eso ya. Vale. Vamos viendo un poco, pues uno a uno, he ido conglomerando, he ido juntando un poco lo que sería, bueno, el manejo del dolor, el descanso y la actividad. Bueno, para mí es muy importante valorar cómo le impacta a ella el dolor, porque te puedes encontrar con gente que a lo mejor, pues, para ella el dolor no es tan importante, ¿vale? Y además te dice, bueno, sí, me duele, pero yo sigo. Y hay gente, pues, que su sensibilidad al dolor es mucho mayor y entonces, pues, te dice, mira, es que yo, cuando me duele la articulación es que no puedo, ¿vale? Porque yo conozco aquí a mi amiga Yolanda, que yo muchas veces la veo entrar y digo, pero ¿cómo viene? Si es alucinante, si no podía ni vestirse. Y, vamos, me imagino que su sensibilidad al dolor tiene que ser tan grande porque, vamos, es que... Entonces, claro, también hay que ver cómo le impacta el dolor a ella, o cómo, no es lo mismo una persona que, por ejemplo, que esté trabajando, una persona que no tenga una profesión, o una profesión que utilice mucho las manos, que utilice carga. Es decir, tenemos que ver cómo impacta el dolor en su vida, ¿vale? Tenemos que intentar factores que la alivian o que la empeoran. Es decir, decirle, por ejemplo, vamos a ver, si tú, por ejemplo, estás 3 horas seguidas de pie, ¿ves que te duele mucho más? Sí, pues vamos a intentar hacer horas de descanso y alternando con trabajo, ¿vale? El tratamiento farmacológico, pues también, es decir, a veces también le tenemos mucho miedo a los fármacos. Es que no me voy a, sobre todo a los corticoides, que miedo. No, yo no me voy a tomar un corticoide. Yo digo, sí, pero te tomo un ibuprofeno, ¿eh? Yo no sé qué es peor, ¿eh? Entonces es verdad que hay veces que hay fármacos que es que tienen un tabú y a veces tienen menos efectos secundarios que los que utilizamos diariamente, que es que yo creo que todos llevamos en el bolso ibuprofeno, ¿eh? Todos. Sí. Sí, ¿verdad? Yo tengo de yo. Tú una farmacia llevas, ¿no? Bueno, entonces es muy importante, por lo que ha dicho también mi compañero Carlos, la fatiga es muy importante para vosotros el descanso. Es decir, tenéis que hacer por lo menos un descanso de 7 o 8 horas. Muy importante. Me mira Lola. Me mira. Entonces, por ejemplo, pues yo recomiendo mucho
Pues un poco, pues, técnicas de relajación, ¿vale? Hay muchísimas técnicas, por ejemplo, como el yoga, como el pilates, que son terapias que os vienen muy bien, ¿vale? Porque os ayudan mucho a relajarse. Sí, hazme caso, Lola, ¿vale? Os ayudan mucho. También recomendamos, por ejemplo, fisioterapia, el calor, el frío, ¿lo ves? También muy importante la higiene bucodental, que ya lo he dicho, y la higiene en general, ¿vale? Porque generalmente por los tratamientos que se está utilizando en el lupus, ¿vale? Tienen mucho más riesgo de infección, entonces la higiene es muy importante, ¿vale? ¿Qué se recomienda un poco? Bueno, pues evitamos la cafeína, siestas prolongadas, es decir, vamos a intentar, si no duermes bien por la noche, no vamos a dormir por la mañana o por la tarde, ¿vale? La siesta de lechón, no la vamos a hacer, ¿vale? No cenas muy copiosas, podemos incluso nosotros ver pues, cómo podemos hacer, pues escuchar una música relajante, o antes de irme a la cama leer un libro, es decir, intentar un poco no llegar dándole grito al niño que lleva un día de perro, ¿vale? Entonces, claro, por supuesto te lleva a la cama, ya te duele aquí, yo me duele aquí, ya. Esto no me da. Bueno, manejo de la autoimagen y la autoestima, muy importante. Pues por las lesiones que he dicho que sobre todo, además muchas veces la exposición al sol puede iniciar un brote, pues muy importante la protección del sol. Pues como utilizando fotoprotectores, gafas solares, sombreros, evitar las horas mayores de radiación, como son pues desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eso para las personas con lupus es muy importante, ¿vale? Hábitos de vida que te ayuden a reducir el estrés. Es decir, si yo veo que cascar con mi vecina, que es una criticona, me estresa, pues no hablo con ella. ¿Vale? Vamos a evitar un poco el estrés. Técnica de memoria y aprendizaje, ¿vale? Hay muchos cursos, hombre, que ahora mismo se están haciendo. Por ejemplo, yo en el Ayuntamiento de mi pueblo dentro del campo están haciendo ahora un curso de memoria y aprendizaje, ¿vale? Que la verdad que la gente sale, vamos, que he hablado con varias gente y sale muy contenta. Identificar tus puntos fuertes, eso también es muy importante, ¿vale? Ver dónde no pueden contigo. Reconocer sentimientos de ansiedad, de ira, de tristeza. Y luego, pues también algo muy importante es que impliquemos a nuestro cuidador. Si nuestro cuidador es pues, nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja, también es importante que le expresemos nuestros sentimientos, cómo nos encontramos, ¿vale? Y lo impliquemos a veces en nuestro cuidado también, ¿vale? Bueno, luego dentro de esta parte, bueno, pues he hecho una parte como sería la fertilidad del embarazo. Pues sí, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es verdad que no está disminuida. Es decir, que salvo que haya habido, tenga alguna afectación renal importante o algún tratamiento citotóxico, ¿vale? Pues a veces en ese caso tenemos que llevar como un tratamiento previo. Es decir, muchas veces cuando a las personas, sobre todo en edad fértil, a la mujer, se le pone algún tratamiento citotóxico, a veces lo que se hace es un tratamiento previo en el que se le sacan óvulos y se le hace una congelación de óvulos, que eso ahora mismo actualmente está en el sistema sanitario, se cubre, ¿vale? Porque en su caso la afectación que pueda haber después del tratamiento, pues le puede dejar infértil. Normalmente se recomienda que debe haber unos 6 meses de enfermedad controlada para buscar un embarazo, ¿vale? Porque el tener un embarazo con la enfermedad activa hay muchísimo riesgo para la mujer y para el feto, ¿vale? Siempre, además lo he puesto grande, el seguimiento debe ser con un protocolo. Es decir, necesitamos un protocolo en la que lo lleve el ginecólogo, que entiende de la mujer embarazada, pero el reumatólogo que entiende de la enfermedad. Porque a veces llega, vale, está embarazada, al ginecólogo. Pero es que el ginecólogo se encuentra y dice, sí, vale, yo entiendo de embarazo, pero yo no entiendo de lupus. Y entonces ahí empieza el descontrol, ¿vale? Y el descontrol no es para el ginecólogo ni para el reumatólogo, el descontrol es para la madre, ¿vale? Y para el feto. Porque luego ya, pues, ¿qué ocurre? Porque puede haber la pérdida de un feto, y la pérdida de un feto conlleva de por sí ya un duelo para la madre, ¿vale? Entonces comienzan más problemas. Es verdad que un embarazo con lupus conlleva complicaciones. Si hay más complicaciones maternas, como puede ser una hipertensión, una preeclampsia, puede haber mucho más riesgo. Suelen ser complicaciones fetales, como suele haber más riesgo de que sean prematuros al nacer. Que, hombre, que actualmente yo creo que no es tanto riesgo, porque es verdad que hasta con 6 meses ya los niños salen bien después con su incubadora y salen bien. Así que actualmente yo creo que es menos riesgo.
Otra complicación que suele ser también muy usual es un crecimiento intrauterino retardado. Es lo que se conoce como que al niño no le llega bien, ¿vale? Pues todo lo que aporta la madre a través de la placenta. Entonces suelen ser niños pues, que nacen un poquito más pequeños, con menos peso, pero bueno, vosotros sabéis que luego los biberones, la teta, también los pone muy gorditos, entonces ya está, ¿vale? Y luego el mayor riesgo es cuando la madre tiene un anticuerpo, todo eso que ha explicado Carlos, que se llaman anti-RO. Entonces, en ese caso, pues son niños que deben ser valorados inmediatamente cuando se nace, deben ser valorados por el pediatra, vamos, en este caso por el especialista en cardiología pediátrica, ¿vale? Porque a veces, pues si lo presentan, puede haber un bloqueo cardíaco congénito. Entonces, por eso he dicho que, aunque creáis que no, el lupus debe ser abordado por todos, porque hasta el niño que nace de una madre con lupus necesita que lo vea el pediatra cardíaco. ¿Vale? Y luego la parte tan importante que yo iba a hablar, y que para mí, a lo mejor para otros no es importante, pero para mí es que yo veo que hacen una labor muy importante, pues son los grupos de autoayuda, que son las asociaciones, ¿vale? Para mí son, pues, como agentes proveedores de salud. Es que ellos dan salud también. Porque la primera parte, porque es muy importante, yo te puedo explicar todo lo que quieras, pero tú no te sientes igual cuando te lo explica uno que siente igual que tú. Y cuando tú le estás diciendo, es que no me podía poner ni los zapatos, y te dice, así me encontraba yo. Te sientes de que esa persona está en tu mismo papel y te comprende. Aunque yo por mucho que me ponga en tu papel, la empatía no es lo mismo cuando el que enfrente tuya está, tiene tus mismos síntomas, tiene tu misma enfermedad, ¿vale? Entonces, en el comienzo yo creo que es importantísimo, porque además que muchas veces estáis perdidos. Y yo muchas veces también le explico que lo malo de la enfermedad ya te la has llevado, es que ya te han puesto la enfermedad lupus, artritis, lo que sea. Pues a lo mejor también a veces tenemos que sacar lo bueno de esa enfermedad. Y yo recuerdo una ocasión que una vez me dijo una profesional, me dice, bueno, ¿y por qué le explicas que tienen derecho a pedir una discapacidad? Digo, pues porque eso es, entre comillas a lo mejor, el beneficio que le puede ocasionar a la enfermedad. Que a lo mejor, pues, el que tenga esa discapacidad, pues le va a ayudar a encontrar un trabajo, que me está diciendo que lo necesita. Entonces, creo yo que igual que vamos a entender y tengo que aceptar lo que me viene mal de la enfermedad, pues a lo mejor hay cosas, entre comillas, buenas, que también me van a beneficiar el tener la enfermedad. Entonces, yo creo que las asociaciones hacen un papel muy importante junto con el entorno del paciente y el paciente en sí, ¿vale? ¿Y por qué? Pues mira, porque yo creo que nos ayudan a tomar decisiones, ¿vale? Ellos también tienen, cuando llegas tú a la asociación, ya como que, por ejemplo, la que es la presidenta normalmente ya tiene un recorrido de esa enfermedad, es decir, que ya ella te dice, y ahora no sé qué, y ahora va a hacer no sé qué, y si tienes problemas yo hablo con fulanico, porque yo lo conozco. Entonces parece que hombre, yo creo que salen más, de la asociación salen mejor que de la consulta, ¿vale? Aunque también es decir que yo, por ejemplo, el contacto que he tenido, no solamente con lupus, sino con artritis y con espondilitis, os digo la verdad que el que a ti te acepten, sobre todo en esa primera consulta que hacéis, no supone que yo me tenga que hacer esa asociación. Me consta de todas, es decir, que vosotros podéis acudir a la asociación, ellos explican todo y os dan el teléfono y eso no supone que tú te tengas que hacer socio de la asociación. Pero ellos esa primera parte, pues yo creo que es muy necesaria. ¿Vale? Por eso, ¿vale? Porque hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que un paciente informado es un paciente seguro, ¿vale? Y eso es algo muy importante. Además, le dais visibilidad. Es decir, por ejemplo, hoy estamos aquí y le estamos dando visibilidad al lupus, ¿no? A una enfermedad que a lo mejor para muchos es desconocida. Por ejemplo, las tías gaitanas. ¿Vosotros conocéis lo que era el lupus? Pues no, ¿verdad que no? Pues entonces se le da visibilidad, ¿vale? Entonces yo creo que las asociaciones le dan, porque vamos, pues, con estos grupos que se hacen, con las charlas, etc. ¿Vale? ¿Aporta la asociación al paciente? Pues yo creo que mucho. Porque además, el que te haga seguro, el que te haga un poco, pues, que te empoderes como paciente, que tú veas que eres capaz de controlar tu enfermedad, porque la que está enfrente tuya la controla. Y yo creo que no la voy a controlar. ¿Vale? Yo creo que también son una parte muy importante del sistema. Pues esto he venido contando hoy. A ver, ¿ya a qué reunión fuiste? Yo Sí. estuve con Susana Díaz, con la... Ayer estuve con Susana Díaz. No, ayer no, pero digo, de la gente a la que he ido y me he enfrentado a ellos, estuve con Susana Díaz, ayer me enfrenté a la delegada de salud, al gerente. Es decir, que normalmente, a la viceconsejera. a ver, sin vosotros no habría sistema.
Sí, estuve yo ayer con la viceconsejera de Entonces, la edad y sostenibilidad del sistema, yo creo que sí, es decir, que con los pacientes hay que sentarse y hay que ver qué es lo que se necesita, ¿vale? Vosotros también ofrecéis también bienestar, es decir, yo creo que dais un apoyo personalizado, además incluso en la asociación pues veis que hay actividades que van relacionadas con vuestra enfermedad, ¿vale? El otro día leí una cosa que le he cogido, que dice, ¿qué aporta la asociación a los pacientes? Dice, en la construcción del futuro modelo sanitario español, el paciente debe colocarse en el centro. Dice, el paciente tiene que participar en la toma de decisiones relacionadas con las políticas sanitarias. Eso sí, ¿sabes? El paciente ha dejado de ser un objeto y se ha convertido en sujeto activo, con voz y capacidad de influencia. Sí, Lola, tenéis capacidad de influencia. Y de participar en la... O sea, aquí tenemos gente de la política, ¿no? A que vosotros tenéis que hacer caso al paciente. ¿Vale? Su labor es fundamental para que seamos conscientes de algunas realidades. Es decir, en eso quiero que os veáis. Es decir, que el protagonista del sistema sanitario sois los pacientes. Sin el paciente no estaríamos nosotros aquí, porque entonces nosotros no tendríamos nada que tratar. Si no hubiera que hacer pan, el panadero no existiría, ¿no? Entonces, creo que entendáis eso, que es que sois una fuerza muy importante y a veces yo animo a que a veces que no, es que eso no va a servir para nada. Sí va a servir, ¿vale? Va a servir. Entonces, bueno, es verdad que pasáis las habitaciones. Yo os puedo contar que pues también tengo una circunstancia personal en mi vida que también tengo que luchar, pero he aprendido que es que a veces ya es que así luchando, pero tengo que tener que luchar aunque se tarde, pero hay que luchar, pero pensar siempre que vaya a ser, que vosotros vais a ser el centro, siempre, ¿vale? Y luego voy a terminar con una cosa que los que me conocéis sabéis que estoy enamorada de ella, ¿vale? Sabéis que estoy enamorada de la escuela de pacientes, ¿vale? A mi perfil, vamos, más de uno. Efectivamente. Entonces, deciros que a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿vale? Hay lo que se conoce como la Escuela de Pacientes, en la que los protagonistas sois vosotros, los pacientes. Entonces, pues, yo ya he participado en varias, por ejemplo, la de artritis hepática juvenil, y, bueno, la presidenta de Aluja, ¿vale? Junto con Carlos y conmigo, pues vamos a ser protagonistas del nacimiento de la del lupus, ¿vale? Y entonces, pues, cuando surja, pues os diremos al Ayuntamiento de Besmas que lo haremos, ¿vale? Porque creo que ahí sí es verdad que los que os explican y los que están sentados aquí son un paciente de lupus. Entonces, ahí sí es verdad que os vais a sentir más protagonistas todavía, ¿vale? Porque el que está hablando y el que está diciendo pues cómo hace el tratamiento, cuáles son los síntomas que tiene, es un paciente que está viviendo y ha vivido la enfermedad, ¿vale? Ya os digo próximamente, ¿vale? Y con esto, ¿vale? Pues os doy las gracias por invitarnos, ¿vale?